El Fondo Monetario Internacional fue creado en julio de 1944 en una conferencia internacional celebrada en New Hampshire, Estados Unidos, en la que los delegados de 44 gobiernos convinieron en un marco para la cooperación económica con el propósito de evitar la repetición de las desastrosas medidas de política económica que contribuyeron a la Gran Depresión de los años 30. En aquella década, a medida que se debilitaba la actividad económica en los principales países industriales, los gobiernos intentaron defender las economías mediante un incremento de las restricciones sobre la importación. Pero las medidas solo sirvieron para acelerar la espiral descendente del comercio mundial, el producto y el empleo. Para proteger la caída de las reservas de oro y divisas, algunos países limitaron el acceso de sus ciudadanos a las compras en el exterior. Otros devaluaron sus monedas y algunos impusieron complicadas restricciones sobre la libertad de los ciudadanos para poseer divisas. Sin embargo, los apaños de este tipo resultaron contraproducentes y ningún país logró mantener durante mucho tiempo una ventaja competitiva. Estas medidas, denominadas empobrecer al vecino, fueron devastadoras para la economía internacional. El comercio mundial cayó fuertemente y de la mano descendieron los niveles de empleo y de vida en muchos países. Cercano el fin de la Segunda Guerra Mundial, los principales países aliados estudiaron diversos planes para restablecer el orden en las relaciones monetarias internacionales, surgiendo el Fondo Monetario Internacional. De la conferencia de Bretton Woods, los representantes nacionales redactaron la Carta Orgánica o Convenio Constitutivo para una institución internacional que supervisara el sistema monetario internacional y fomentase tanto la eliminación de las restricciones cambiarias en el comercio de bienes y servicios como la estabilidad de los tipos de cambio. El Fondo Monetario Internacional inició sus actividades en diciembre de 1945 con la firma del Convenio Constitutivo por los primeros 29 países. Los fines del FMI o Fondo Monetario Internacional, según su convenio constitutivo, incluyen el fomento de la expansión y el crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos de cambio, la evitación de devaluaciones cambiarias competitivas y la corrección ordenada de los problemas de balanza de pagos de un país. Con estos fines, el FMI efectúa el seguimiento de la evolución y las medidas de política económica y financiera en los países miembros y en el mundo, y ofrece asesoramiento de política a los países miembros, fundado en los más de 50 años de experiencia acumulada. Concede préstamos a los países miembros que enfrentan problemas de balanza de pagos, no solo con fines de financiamiento temporal, sino también en respaldo de las medidas de ajuste y de reforma que contribuyan a corregir los problemas fundamentales. Facilita a los gobiernos y bancos centrales de los países miembros asistencia técnica y capacitación en el área de especialidad de la institución, mediante la labor que realiza para fortalecer el sistema financiero internacional y acelerar la lucha contra la pobreza, además de promover las medidas bien fundadas de política económica en todos los países miembros. El FMI contribuye a que la globalización funcione en beneficio de todos. Al tiempo que se creaba el Fondo Monetario Internacional, se estableció el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido por el nombre de Banco Mundial, con el fin de fomentar el desarrollo económico a largo plazo, comprendido el financiamiento de proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras y la mejora del abastecimiento de agua. El FMI y el Grupo del Banco Mundial se complementan. Mientras que el FMI se centra sobre todo en los resultados macroeconómicos y la política macroeconómica y del sector financiero, el Banco Mundial se interesa principalmente en los temas relacionados con el desarrollo a largo plazo y la reducción de la pobreza. Su actividad incluye el financiamiento concedido a los países en desarrollo y en transición de determinados sectores de la economía y de las reformas amplias de índole estructural. En cambio, el FMI no financia un sector determinado ni proyectos, sino que respalda ampliamente la balanza de pagos y las reservas internacionales de un país, mientras éste toma las medidas de política necesarias para corregir las dificultades.
Los recursos del Fondo Monetario Internacional proceden sobre todo de la suscripción de cuotas, es decir, capital, que pagan los países miembros cuando ingresan en el Fondo Monetario Internacional, o tras una revisión periódica que lleve a un aumento de las cuotas. Los países pagan el 25% de la suscripción de la cuota en derechos especiales de giro, conocidas como DEG, o en monedas principales como el dólar de Estados Unidos o el yen japonés. El Fondo Monetario Internacional puede exigir el pago del resto en la moneda del propio país miembro, si lo necesita, para efectuar un préstamo. Las cuotas también son el principal factor para determinar el número de votos de un país. Las cuotas se fijan para que a grandes rasgos reflejen el tamaño relativo del país miembro en la economía mundial. Cuanto mayor sea la economía en función del producto y mayor y más variado su comercio exterior, la cuota tiende también a ser mayor. A Estados Unidos de Norteamérica, la economía más grande del mundo, le corresponde el mayor aporte al Fondo Monetario Internacional, el 17.5% del total de las cuotas. Pero, ¿qué es el DEG o Derecho Especial de Giro? Es un activo internacional de reserva creado por el FMI en 1969, debido al temor de los países miembros de que el total entonces existente y el crecimiento previsto de las reservas internacionales fuera insuficiente a los fines de la expansión del comercio mundial. Los principales activos de reserva eran el oro y el dólar de Estados Unidos, y los países miembros no querían que las reservas mundiales tuvieran que depender de la producción de oro, que representaba incertidumbres inherentes, ni de los repetidos déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos que se necesitarían para que continuaran creciendo las reservas en dólares de Estados Unidos. El DEG, que a veces recibe el nombre de papel oro, aunque no tiene existencia física, ha sido asignado a los países miembros, en forma de asientos contables, en cantidades proporcionales a las cuotas. El valor del DEG se fija diariamente en función de una cesta de monedas principales: euro, yen japonés, libra esterlina y dólar de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional asiste a los países miembros de la siguiente manera: examina y supervisa la evolución económica y financiera nacional y mundial y asesora a los países miembros sobre las medidas económicas que implementan. Les presta divisas duras en respaldo a la política de ajuste y reforma que sirva para corregir problemas de balanza de pagos y que fomente el crecimiento sostenible. Ofrece una amplia gama de asistencia técnica y capacitación a funcionarios públicos y de los bancos centrales en los campus de su especialidad. Actualmente, el Fondo Monetario Internacional es una organización integrada por 184 países que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. La globalización ha creado nuevos desafíos para el Fondo Monetario Internacional. Dos de los más importantes y difíciles consisten en cómo reforzar el sistema financiero mundial para que sea menos propenso a las crisis financieras y pueda hacerles frente mejor cuando surgen, y cómo avanzar en la lucha contra la pobreza en los países de bajo ingreso. Estudiemos más de cerca al Fondo Monetario Internacional y hasta el próximo programa.